hard to do when I'm preaching. So, been looking forward to this service for quite a while, actually. Ya estamos muy emocionados por estar en este servicio. It's a blessing to have our Spanish and English congregations together. Es una bendición para estar juntos en la congregación en dos idiomas, inglés y español. Our desire has not been to have two churches, but to have one church. Nuestro deseo no es tener dos iglesias, sino una sola iglesia. And as much as I have been looking forward to this, being translated is hard. Ya él piensa que traducir es difícil. I have to stop after every sentence. Tengo que estar deteniéndome cada cierta cantidad de palabras. Preachers don't like to stop. A los predicadores no nos gusta detenernos. We just like to keep going and Queremos going. seguir adelante y adelante. Yes, I'm sure. Numbers 32, book of Numbers 32. Abran sus Biblias en Números, capítulo 32. Números, capítulo 32. For the last couple of months, we have been in a series called Lessons from the Wilderness. Estuvimos estudiando los últimos 2 meses una serie de lecciones en el desierto. There are a lot of pictures in Israel coming out of Egypt. Hay muchas enseñanzas y tipos de Israel saliendo de Egipto. Egypt is a picture of the world. Egipto es un tipo del mundo. The taskmasters that abused the Hebrews are a picture of sin. Los egipcios abusaban con sus capataces de los judíos. The Passover is a picture of Christ dying on the cross. La Pascua es un tipo del sacrificio de Jesucristo en la cruz. The Red Sea crossing is a picture of salvation. El cruce del mar es un tipo de la salvación. And the wilderness is a place of testing and teaching. El desierto es un tipo de entrenamiento y prueba. The wilderness is a necessary place for every believer. Cada creyente necesita pasar por el desierto. Whether or not you go through the wilderness is not up to you, but how long you stay in the wilderness is up to you. Vayas o no por el desierto, no depende de ti. Estarás aprendiendo muchas lecciones. And the promised land is not a picture of heaven. La tierra prometida no es un tipo del cielo. The promised land is a picture of the spirit-filled, faith-based Christian life. La tierra prometida es un tipo de la fe basada en la vida cristiana. Over the last couple of months, we have looked at 9 lessons so far. Estuvimos estudiando los 2 meses pasados 9 lecciones. Every believer has to learn these lessons before going into the promised land. Cada cristiano necesita aprender las lecciones que uno puede aprender en el desierto. We learned how God will provide for his people. Estudiamos cómo Dios proveyó para la gente. We learned how God is always with his people. Estudiamos cómo Dios siempre está con la gente. We learned how God's promises are dependent on your obedience. Vimos que las promesas de Dios muchas veces dependen de la obediencia. We learned that God demands all of your worship. Vemos cómo Dios nos pide total adoración. We've learned how to deal with injustice. También estudiamos de cómo lidiar con la injusticia. And we've learned how to be content. Cómo estar contentos. And we've learned how to follow godly leadership. Cómo seguir piadosamente a Dios. And we've learned how to obey God. Y finalmente, cómo obedecer a Dios. This morning, we're going to learn about compromise. Esta mañana vamos a aprender acerca del compromiso. In Numbers 32, it has been 40 years since Israel left Egypt. En Números 32 vemos de que 40 años después de que Israel salió de Egipto, 40 years earlier, Israel refused to obey God and go into the promised land. 40 años después Israel no quiere obedecer para entrar a la tierra prometida. All of that generation died in the wilderness. La siguiente generación de Israel estaba siendo preparada
para ingresar a Canaán. And now a new generation is preparing to go into the promised land. La nueva generación está lista para tener la promesa de la tierra prometida. Moses will die very soon, Muchos de ellos han muerto sin conseguirlo. and Joshua will be leading the people into the promised land. Y Josué está adelante como líder, guiando a la gente a la tierra prometida. This time, Israel would not turn back, but would go into the promised land. En esta ocasión, Israel no tiene opción para volver atrás para alcanzar la promesa. Right up to this passage, Moses and Joshua remind the people why most of them spent their life in the wilderness. En este pasaje vemos cómo Moisés y Josué le recuerdan a la gente lo que ellos tenían que hacer. As they approach the promised land from the east, Ellos tenían que entrar a la tierra prometida por el este, they enter the territory of the Moabites and Ammonites. pero tenían que pasar por la tierra de los moabitas y los amonitas. Those two people groups were descendants of Lot with his incest with his daughter. Ellos son descendientes de Lot por el incesto que cometió con sus dos hijas. Genesis chapter 19, verses 36 through 38, and I'll read the whole thing, and then Okay. you can translate that. Génesis 19, el versículo 36 al 38. Thus were both the daughters of Lot with child by their father, and the firstborn bare a son, and called his name Moab, the same as the father of the Moabites unto this day. And the younger, she also bare a son, and called his name Ben-Ammi, the same as the father of the children of Ammon unto this day. La Biblia dice, Génesis 19, 36 al 38, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los ammonitas hasta hoy. The central Jordan Valley on both sides of the Jordan River El valle del Jordán tenía abundancia en ambos lados. were good grazing lands for cattle. Era un buen lugar para crecer el ganado. 400 years earlier, Lot had chosen that area for his cattle. 400 años antes, el Lot escogió esta zona para ir a tener sus ganados. Lot likely moved to the east side of the Jordan River while Abraham stayed Es on the west posible, side. es posible que Lot se movió al lado este del Jordán, mientras Abraham se fue al lado oeste. I meant to ask you, I'm going to read some verses. Do you want to go verse to verse? Yes. Okay, all right. We're going to go one verse at a time. That'll be a little easier. So, Numbers chapter 32 and verses 1 through 5. Números 32, del 1 al 5. Verse 1 says, Now the children of Reuben and the children of Gad had a very great multitude of cattle. And when they saw the land of Jazer, the land of Gilead, that behold, that place was a place for cattle. 32:1, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vinieron y vieron la tierra de Jazer y de Galad y les pareció el país lugar de ganado. The children of Gad and the children of Reuben came and spake unto Moses and to Eleazar the priest and unto the princes of the congregation, saying, Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los principales de la congregación diciendo, Adaroth and Dibon and Jazer and Nimrah and Heshbon and Eliah and Shebam and Nebo and Beon. verse 4. Verse 4. He doesn't want to read that in Spanish. I didn't want to read it in English either, but even the country which the Lord smote before the congregation of Israel is a land for cattle, and thy servants have cattle. Versículo 3. Mencionan ciudades, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Wherefore they said,
Wherefore said they, if we have found grace in thy sight, let this land be given unto thy servants for a possession, and bring us not over Jordan. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. The tribes of Reuben and Gad had a lot of cattle. Excuse me again, please. Again, The tribes of Reuben and Gad had a lot of cattle. Las tribus de Rubén y Gad tenían mucho ganado. 40 years in the wilderness, God blessed them with a lot of cattle. Por 40 años en el desierto, Dios los había bendecido con mucho ganado. It wasn't the wilderness, but God that blessed them with this cattle. Incluso en el desierto, Dios los pudo bendecir. See, the wilderness for the believer is not a place of desolation. El desierto para los creyentes no es un lugar desolado, It's a place of testing and training. es un lugar para prueba y enseñanza. God does not withhold his blessings in the wilderness. Dios nunca detuvo sus bendiciones en el desierto. It is in the wilderness where his blessings are most visible. Es en el desierto donde las bendiciones de Dios se ven más fácilmente. Deuteronomy 29:5 says, Deuteronomio 29:5, I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes are not waxen old upon you, and thy shoe is not waxen old upon thy foot. ustedes estuvieron muchos años en el desierto y su ropa nunca se gastó y su zapato tampoco se gastó. God blessed them greatly and visibly in the wilderness. Dios les bendijo grandemente y visiblemente en el desierto. A change in your material possessions does not change the will of God for your life. Un cambio en tus posesiones materiales no significa que es un cambio en la voluntad de Dios. They had very much cattle. Ellos tenían mucho ganado. Gilead was a place for cattle. Galad, el lugar de los enemigos, era un buen lugar para ganado. After 40 years in the wilderness, they came to Gilead. Después de 40 años en el desierto, ellos llegaron a Galad. I'm sure Gilead looked a lot better than the wilderness. Estoy seguro que Galad era mucho mejor que estar en el desierto. And yet God had blessed them out in the wilderness. Pero Dios ya les había bendecido en el desierto. Yeah, what do I want to say next? In asking for the land of Gilead rather than the promised land, they were willing to accept the first better thing than the wilderness. Ya, ellos estaban tratando de tomar la primera cosa mejor que tenían fuera del desierto. Don't settle for the first better thing than what you have now. No tomes la primera cosa que aparece mejor que lo que tienes ahora. As young believers going through the wilderness, Los creyentes jóvenes necesitan pasar por el desierto. we want what God has promised in the Christian life. Y vamos a ver cómo aparecen las promesas cristianas en la vida del creyente. The problem is, I was going to let you do that one. The problem is that we often find something better than the wilderness. El problema es que a menudo encontramos cosas mejores que cuando estamos en el desierto. And we don't think about that there's something better in the promised land. Y no pensamos que hay cosas mejores más adelante siguiendo la promesa de Dios. At the end of verse 5, Reuben and Gad asked, bring us not over Jordan. En el final del versículo 5, Rubén y Gad dicen, por favor, no nos hagas pasar el Jordán. They didn't want what God provided in the promised land. Pero Dios iba a proveer mucho más en la tierra prometida. They were happy with what they had right there. Iban a tener mucho más de lo que tenían ahora. That's the compromise we're talking about this morning. Este es el compromiso del cual queremos hablar esta mañana. God is not going to force you to go into the promised land. Dios no va a empujar ni obligar a nadie a ir detrás de sus promesas. He gives godly leadership, Él nos provee liderazgo, but he lets believers make the decision if they're pero going Él to go. deja a cada creyente a tomar su propia decisión. Reuben and Gad did not want to go. Rubén y Gad han decidido que no van a pasar el Jordán.
They didn't want to go and fight. De ellos no quieren ir a pelear. They knew they were going to have to fight the Canaanites. Ellos van a tener que pelear con los cananitas. They didn't want to do the hard work. Ellos no quieren tener un trabajo muy fuerte. They thought they had what they wanted right there. Ellos quieren quedarse cómodamente allí. Without ever seeing the promised land, they made up their mind they wanted to stay here. Ellos dicen, no queremos la promesa que está más adelante, queremos quedarnos aquí. A lot of believers have no idea what it means to live a spirit-filled Christian life. Un montón de cristianos no tienen idea de lo que viene más adelante cuando uno sigue las promesas de Dios. They've gone into the wilderness. Ellos pasan por el desierto, They've learned some lessons, aprenden algunas cosas and they're kind of happy there. y están felices allí. And they don't think about that God has something better for them ahead. Pero muchas veces no piensan lo que Dios tiene para uno más adelante. So, what are the consequences of their decision? ¿Cuál es la consecuencia de esa decisión? I'm going to read verses 6 and 7. Vamos a leer los versículos 6 y 7. And Moses said unto the children of Gad and to the children of Reuben, Shall your brethren go to war, and shall ye sit here? And wherefore discourage ye the heart of the children of Israel from going over into the land which the Lord hath given them? Versículo 6. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? The first consequence of their decision was a discouragement to the rest. La primera consecuencia de esta decisión era que iban a desanimar a los demás. Pastors, when we get together, we have a saying or a joke that we tell. Los pastores y creyentes debemos estar trabajando juntos, unidos, That we want to keep the young Christians away from the older Christians. Cuando encontramos creyentes jóvenes, tenemos que juntarlos con otros cristianos. The young Christians are excited for the journey. Los creyentes nuevos muchas veces están emocionados en el desierto. A lot of the older Christians are content where they're at. Y los cristianos más antiguos ya han pasado el desierto. As pastors, we want them to go to the promised land. Los pastores creo que ya hemos llegado a alcanzar las promesas. We want them to have a faith-based Christian life. Estamos enseñando cómo andar por fe en la vida cristiana. And we want them to have everything God has promised the believer. Podemos ver y enseñar que cómo Dios cumple cada promesa a los cristianos. Unfortunately, Christians who have compromised and stayed out of the promised land discourage those Christians. Desafortunadamente, muchos cristianos no tienen un compromiso fuerte para llegar y alcanzar las promesas de Dios. Moses asked them, Are you going to sit here and let the rest go fight? Moisés les dice, ustedes se van a quedar aquí, no cruzar el Jordán mientras los otros están peleando. The effect of their decision was that the rest would be discouraged. El efecto va a ser que ustedes van a desanimar a los otros creyentes. There's nothing more discouraging than when a few people are left to fight the battles. No es más desanimante que ver que cuando unos están peleando, algunos no están peleando y solo están observando. We know the promised land is not a picture of heaven Sabemos que la tierra prometida no es un tipo del cielo, because in heaven there are no more battles to fight. porque en el cielo nosotros no vamos a pelear. But in the promised land there are many battles. Pero en la tierra prometida ellos tenían que pelear. Faithful Christians have to fight those battles. Los creyentes fieles tienen que pelear las batallas cristianas cada día. In verses 8 through 13, Los versos 8 al 13. you want to do them one at a time again? Yes. Okay. Verse 8 says, Thus did your fathers when I sent them from Kadesh Barnea to see the land. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. For when they went up unto the valley of Eshcol, they saw the land,
they discouraged the heart of the children of Israel that they should not go into the land which the Lord had given them. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. And the Lord's anger was kindled the same time, and he sware, saying, Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, surely none of the men that came up out of Egypt from 20 years old and upward shall see the land which I swear unto Abraham and unto Isaac and unto Jacob, because they have not wholly followed me. no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Save Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, and Joshua, the son of Nun, for they have wholly followed the Lord. Excepto Caleb, hijo de Jefones Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. And the Lord's anger was kindled against Israel, and he made them wander in the wilderness 40 years until all the generation that had done evil in the sight of the Lord was consumed. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. The second consequence is the potential for God to get mad. La segunda consecuencia es de que, excuse me again, It's the potential for God to get mad. excuse me, are you here? No. All right, Right there. Okay. Yep. La segunda consecuencia es de que ellos despertaban el enojo de Dios. God wants you in his promised land. Dios le quiere a usted en medio de las promesas. If you refuse to go because you find something better, he might get mad. Y si usted no quiere aceptar, usted no quiere obedecer y supuestamente encuentra algo mejor, pues que le vaya bien. So in verses 14 and 15, En los versos 14 y 15, números 32, 14 y 15, Moses gives them a warning. Moisés les dice, In verse 14, it says, and behold, ye are risen up in your father's stead, an increase of sinful men to augment yet the fierce anger of the Lord toward Israel. y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. For he will turn away from after, for if ye turn away from after him, he will yet again leave them in the wilderness, and ye shall destroy all this people. Si os volviereis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. The first time, 10 men caused the destruction of a generation. La primera vez que fueron a espiar, 10 hombres causaron una destrucción en el pueblo. 10 men discouraged an entire nation. 10 hombres consiguieron desanimar a millones. This time, it's 2 whole tribes En esta ocasión son 2 de las 12 tribus that are discouraging Israel. que están desanimando a toda la nación. So a compromise is found. El compromiso es necesario. In verse 16, El versículo 16 it says, and they came near unto him and said, we will build sheepfolds here for our cattle and cities for our little ones. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. But we ourselves will go ready armed before the children of Israel until we have brought them unto their place, and our little ones shall dwell in fenced cities because of the inhabitants of the land. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. We will not return unto our houses until the children of Israel have inherited every man his inheritance. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. For we will not inherit with them on yonder side Jordan or forward, because our inheritance has fallen to us on this side Jordan eastward. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante,
por cuanto tendremos ya nuestra heredad en este otro lado del Jordán al oriente. You can choose to live outside the promised land, Tú puedes elegir el lado que quieres elegir de la promesa, but you cannot refuse to fight the battles every Christian must pero no fight. puedes dejar de pelear las batallas de la vida cristiana. Every believer is called to share the gospel. Cada cristiano está llamado a compartir el evangelio. Every believer is called to stand against evil. Cada cristiano está llamado a pararse firme frente al pecado y la maldad. You don't get to choose whether you fight that or not. No tienes elección sobre estas decisiones. The devil is coming to fight. El diablo está viniendo a pelear. You can either fight Tú puedes decidir pelear or you can be destroyed. o tú puedes decidir ser destruido. Some believers choose to be destroyed. Muchos cristianos ya han elegido ser destruidos. God said, you can live on this side of the Jordan River if you want, Dios les dice, si tú quieres, quédate en el lado malo del Jordán but you're coming to fight. o ven a pelear. So the compromise required them to take an extra step. El compromiso les hacía acordarse que ellos tienen que tomar un paso extra. Their compromise would not hinder the rest from going forward. El compromiso no debe ser un obstáculo para seguir adelante. They had to build sheepfolds and cities for their wives and their cattle. Ellos habían construido aldeas y ciudades para sus familias y para sus ganados. The rest of the tribes didn't have to do that. La demás de las tribus no habían tenido nada de esto. God told Israel that in the promised land they would have cities they didn't build. Dios les había dicho, en la tierra prometida ustedes van a tener mejores ciudades y van a construir. He told them they would have vineyards they didn't plant. Ustedes van a plantar sus viñas, They would have crops that they didn't plant. van a tener muchas bendiciones. God promised they would have everything they needed in the promised land. Dios les dijo, ustedes van a tener todo lo que necesitan en este lado del Jordán. Because Gad and Reuben didn't go into the promised land, they had more to do. Ellos pensaron que al quedarse acá iban a tener más cosas. It is always more work to compromise with God. Es siempre, siempre más trabajo cuando uno toma un compromiso con Dios. Than to do what he told you to do in the first place. Pero siempre no trates de quedarte en la primera cosa que te aparece. The compromise they made also made them the most vulnerable. El compromiso que ellos hicieron para quedarse los hacía más vulnerables. Because they didn't have the Jordan River to protect them. Porque el río Jordán era una protección natural que ellos hubieran tenido. When you read through the book of Judges, Cuando leemos el libro de Jueces, you see the land of Gilead coming under attack. vemos que los primeros en ser atacados fueron por los galaditas, fueron Rubén y Gad. Enemies would come and attack them from the east. Los enemigos vinieron del este y los atacaron fácilmente. And the other Israelites that could help them were on the other side of the river. Y los otras 10 tribus estaban protegidos, pero tenían que venir a ayudarles a este lado del río. Reuben and Gad were always the first tribes to be attacked in Israel. Y ellos fueron los primeros que sufrieron los ataques por quedarse a este lado. Because they compromised with God. Porque el compromiso con Dios, They didn't go into the promised land like they should have. para ellos era pasar, pero no quisieron pasar al otro lado. And because of that, they got attacked a lot. Y quedaron al margen de los ataques del enemigo. There are a lot easier battles to fight in the promised land than in the wilderness. Era más fácil para ellos pelear en la tierra prometida que estar en el desierto. God went with them in the promised land to fight their battles. Dios iba a pelear por ellos las batallas en la tierra prometida. If Reuben and Gad had gone into the promised land, they would have been much safer. Si ellos hubieran cruzado el Jordán, hubieran estado bajo más cuidado. And there was plenty of room for their cattle on the other side of Jordan.
ellos hubieran tenido mucho ganado en el otro lado del río. You see, God is smart. Dios es inteligente. He knew how much cattle he was going to bless them with. Él sabía cuánto de ganado era necesario para bendecirlos a ellos. And he knew how much land for cattle was in the promised land. Pero él sabía que en este lado, en la tierra prometida, había mejores pastos, mejores tierras para su ganado. He didn't give them more cattle than he was going to give them grazing land. No podía darles más ganado si no había mucha tierra de pastoreo como había en este lado. God is smart. Dios sabe todo. He will never bless you with something that should keep you out of the promised land. Nunca vas a conseguir bendiciones fuera de las promesas de Dios. God did not give you your family to have your family keep you out of church. Dios te dio una familia para que tú te mantengas en la iglesia. He gave you your family so you can raise your family in church. Es para que tú tengas a tu familia bajo el cuidado de Dios en la iglesia. Sunday morning is the hardest morning to get the family ready, isn't it? Domingo de la mañana es el día más difícil para muchas familias, It's because Satan likes to pinch your kids in the morning on Sunday. porque les cuesta levantarse para estar listos para servir a Dios. But it's worth the fight. Pero es una fuerte pelea, es una fuerte batalla. It's worth missing some ball games for church, Ya es mucho más fácil evitar venir a la iglesia. even soccer. Ir al fútbol, For me, it's baseball. para él es béisbol. I love baseball. Él ama béisbol. It's worth missing some other things. A veces es fácil olvidar las cosas. There are some good things in the wilderness, Hay cosas buenas que uno aprende en el desierto. but God's best is in the promised land. Pero Dios dice, hay mejores cosas bajo mis promesas. The question today is, La pregunta para hoy es, will you obey God and cross over into the promised land? ¿vas a obedecer a Dios y en símbolo cruzar el Jordán para alcanzar las promesas de Dios? You do that by saying to God, Tú puedes seguir a Dios I surrender all. o rendirte ante Él Nothing is more important than you in my life. y decirle, nada es más importante que tú en mi vida. And God will show you a promised land you can't even imagine. Y usted va a ver cómo Dios le muestra las promesas más de lo que usted se imagina. And you'll be protected from a lot of enemies. Será protegido de sus enemigos, There'll still be battles to fight, ya, aunque no estamos exceptos de pelear. but He will win every single one with you. Excuse me again. He will win every single battle with you. Ok, y nos va a ayudar a vencer cada batalla individual. Let's stand together for prayer.